¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues muy bien, encantado de saludarte y lo primero, darte las gracias, como estoy haciendo con todos los autores. Muchas gracias a todos, a ti en particular en esta ocasión, por el apoyo y por estar ahí con el proyecto Porque la literatura. Pues nada, gracias a ti por contar conmigo desde el principio y por mantener la llama viva, ¿no? Aunque sea en este nuevo mundo bidimensional en el que estamos sumergidos. Sí, mientras esperamos al tridimensional, nos vemos y empezamos con estas pequeñas charlas con los autores, con la pregunta que da título al proyecto, ¿por qué la literatura? Bueno, yo creo que hay dos respuestas, ¿no? Una individual y otra quizá de un alcance un poco mayor. Creo que todos los que estamos en la literatura tenemos un vínculo personal y hay unas razones personales por las que estamos aquí, que además son las fundamentales. Sin ellas probablemente holgaría cualquier otra consideración ulterior, ¿no? En mi caso hay una conexión casi natural con el hecho del narrar y ese hecho del narrar que forma parte de mi, digamos, de mi experiencia personal más cercana desde que tengo memoria. Yo he vivido rodeado de contadores de historias y me he acostumbrado a que contar historias sea una manera de hacer soportables los días a uno mismo y a los demás. Pues en un momento dado se encontró con la escritura. Digamos que la niñez simplemente me interesaban las historias, contarlas, que me las contaran, inventarlas oralmente durante muchos años, hasta los 13 o 14 años. Y en paralelo era lector, en paralelo desde los 4 años, la edad temprana en la que a mí me enseñaron a leer, encontré en los libros la ventana por excelencia. Y digamos que esas dos actividades corrieron juntas durante 10 años sin encontrarse. A los 14 años se juntaron y entonces descubrí que narrar por escrito tenía otra dimensión, desde el punto de vista puramente personal, ¿no? Es decir, que ese ejercicio de convertir en texto la historia inventada o la historia escuchada era un espacio de recreo personal, ¿no? Retomando el título aquel de la canción de Antonio Vega, era el sitio de mi recreo, ¿no? Y bueno, pues me quedé ahí. Si te puedes quedar, si no te echan del sitio de tu recreo, pues te agarras a él, ¿no? Con uñas y dientes. Bueno, esa es mi vinculación. Esa vinculación al final a mí me ha conducido a ser escritor profesional por azar, ¿no? Digamos que durante muchos años no lo fui, durante muchos años tenía otra profesión y la escritura era el sitio de mi recreo en un doble sentido, porque era en cierto modo también la válvula de escape. Cuando podía zafarme de las obligaciones laborales. Era el lugar de mi libertad, el lugar de mi elección personal. Y eso ha sido lo fundamental para hacer mi vinculación con la literatura tan estrecha y tan fuerte. A partir de cierto momento, quizá cuando cumples años, tienes una necesidad o experimentas una necesidad que a lo mejor es ficticia, ilusoria y banal, de pensar que lo que haces tiene una justificación mayor, ¿no? De cara a los demás, de cara a tu lugar en el mundo, de cara a tu lugar en la sociedad. Y entonces intentas buscar otros argumentos que a lo mejor son inventados, a lo mejor no son importantes, ¿no? Pero bueno, creo que todos tenemos la obligación, al final la sentimos de buscarlos, yo me los he buscado y también los tengo, ¿no? Tengo la sensación de que a través de la literatura, hoy por hoy, sigue siendo posible hacer un relato del mundo en soledad, libertad y profundidad. Y yo valoro las tres cosas. Valoro la soledad, valoro la libertad y valoro la profundidad, ¿no? También valoro la compañía, pero creo que hay ciertas cosas para las que uno debe estar solo. También valoro la responsabilidad y el compromiso, pero creo que también hay ciertos momentos de la vida y la existencia en que uno tiene que funcionar sin ataduras. Y también a veces, como dice esa canción maravillosa del último disco de Leonard Cohen, dice algo así como let's stay in the surface is fine, ¿no? A veces la superficie está bien, pero también de vez en cuando hay que calar en una cierta hondura, ¿no? Porque si no todo se vuelve muy
muy somero, excesivamente somero. Y tengo la sensación de que la literatura sigue cumpliendo esa triple función como no lo cumple otro tipo de relato, otro tipo de intercambio. Pero ya digo, a lo mejor esta es la razón que me he tenido que buscar para pensar que hago algo importante en la vida y que no estoy desperdiciando todos mis días. Bueno, fíjate, unido a lo que tú respondes por escrito, a por qué la literatura, que respondes por el fantasma y justo tu respuesta está ahí, ¿no? Esa idea de esa búsqueda, de ese encontrarse con lo que no es y no está, pero que al final es la esencia y la explicación a todo lo que nos rodea. Sí, 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 porque al final tiene que ver mucho con la soledad, tiene que ver mucho con la profundidad y tiene que ver mucho con la libertad, ¿no? Digamos que sus reversos son nuestro compromiso, ¿no? Nuestro compromiso con una realidad de la que no nos podemos zafar, de la que en muchos sentidos no nos debemos zafar, ¿no? Por ejemplo, quienes tenemos hijos no nos debemos zafar de la conciencia de que necesitan comer 3 veces al día y que hay que proveerles, ¿no? No solo no podemos, sino que no debemos desasirnos de esa realidad. Pero yo creo que el ser humano necesita algo más, ¿no? El ser humano no puede vivir simplemente en esa tela, ¿no? En esa tela de obligaciones y de exigencias de la realidad, sino que tiene que buscar alguna alternativa, y tiene que buscar alguna alternativa, entre otras cosas, para ratificar sus compromisos, para ver cuáles de sus compromisos son los que realmente merecen la pena y cuáles son simplemente un postizo o una inercia o una convención de la que se puede prescindir. Yo creo que esa comunicación en el seno de la soledad, que decía Proust, que es la lectura, y también la escritura, no solo te permite relacionarte con esa aspiración fantasmática, si quieres, ¿no? Que te guste o no está dentro de ti y como la desatiendas, mal asunto, sino que también te permite volver con más autenticidad a tu relación con la realidad. Yo no creo que la literatura sea un escapismo, creo que la literatura es una manera de imaginar formas alternativas de ser y estar que nos conducen a ser más conscientes y a poder estar más convencidos de lo que somos y de dónde estamos en el mundo. Sí, yo creo que además el relato, digamos, está en todo. La literatura lo toca todo, todas las formas de expresión. Decías tú también en tu texto que María Moliner, citas a María Moliner como que define literatura como el arte de exactamente el arte que emplea como medio de expresión la palabra hablada o escrita. Y eso hace que todo esté como casi en un líquido amniótico nadando en literatura. Pues cualquier expresión humana no deja de ser una narración, ¿no? Que convierte la realidad en real y que puede ser lo único que transforme las cosas, para bien y para mal. Yo, fíjate, quizá por mi itinerario, ¿no? Que te lo he descrito brevemente, yo provengo de la narración oral. Mm. Yo realmente, mi vínculo personal con la literatura no viene del texto. El texto es algo posterior. Mi primer contacto es con el hecho de narrar o reducir o trasladar la realidad, las experiencias, las vivencias, la memoria a palabras, pero no necesariamente en un texto escrito, sino a través de la oralidad, ¿no? Y yo defiendo que la literatura no es un quehacer elitista, no es un quehacer marginal. Digamos que quienes hemos convertido la literatura en nuestra profesión estamos condenados a la interlocución preferente con una élite, que es la élite ilustrada. Durante buena parte de la historia de la humanidad, la élite ilustrada era además una fracción muy pequeña de la población, es una fracción mayor, pero ni mucho menos es una fracción mayoritaria. Y también nuestro quehacer, el de quienes nos dedicamos a la literatura, pues también nos convierte en una especie de reducto o de cofradía limitada, ¿no? Porque no todo el mundo está dispuesto siquiera, probablemente por razones bien comprensibles, a pasarse 12 horas atornillado a una silla tecleando en un ordenador, ¿no? Probablemente es muy comprensible que la mayoría de la gente no esté dispuesta a hacer eso, ¿no? Con lo que digamos que a veces tendemos a pensar que formamos parte de un cogollito, ¿no? Y que la literatura es ese cogollito, no. Digamos que ese cogollito es el que ha llevado la literatura al límite del texto y de la interlocución a través del texto.
pero la literatura está en cualquier chiste, la literatura está en cualquier refrán, la literatura está en cualquier réplica ingeniosa que da un niño de 6 años cuando por primera vez en su vida descubre que en lugar de decir una cosa de la manera más directa o de la manera más normal, complicarle un poco, darle una vuelta, utilizar una paradoja, utilizar una metáfora, utilizar un sinónimo, es más eficaz. Y eso ya es literatura. Y ese niño de 6 años, hoy en muchos casos, ni siquiera sabrá leer, porque muchos niños ahora no aprenden a leer hasta después de los 6 años. Y sin embargo está haciendo ya literatura, que es algo intrínseco al ser humano. Es decir, recrear la realidad a través de la capacidad humana de traducirla a palabras. Sí, justo la idea del proyecto de por qué la literatura es exactamente eso, es mostrar cómo, además de, como explicabas, el cogollo más intelectual, más que está dentro, digamos, de los libros. La literatura, por supuesto, excede las páginas y los textos de los libros y está en todo. Y mucha gente que jamás lee y posiblemente nunca llegará a leer está rodeada, inmersa en la literatura con el simple hecho de, como hacían antes, de entrar en la cueva y explicar el mundo o tratar de escapar o de entenderlo. Mira, en estos días, por ejemplo, ha cumplido 90 años Clint Eastwood, ¿no? En estos días que estamos hablando ahora tú y yo. Y alguien recordaba sus películas y en particular alguien me mandaba un texto que yo escribí sobre Sin Perdón. Sin Perdón es una película. El que ve la película no ve ningún texto, ¿no? Pero cuando William Munny, el malhechor, bandido, asesino, al que interpreta Clint Eastwood, ¿no? En un momento de esa película, después de matar a un hombre desarmado a tiros, ¿no? Y que le digan, usted acaba de matar a un hombre desarmado, ¿no? En el momento en el que William Munny, que es un asesino, un tipo que, de pocas palabras además, ¿no? Replica, debió haberse armado el día que decidió decorar su local con el cadáver de mi amigo, porque efectivamente el hombre al que acaba de matar desarmado es el dueño del salón a cuya puerta se ha colgado el cadáver de su mejor amigo, pues esa réplica es literatura. Claro. Y es literatura porque fue literatura para David Webb Peoples, que es el guionista que ha escrito esa línea, ¿no? Pero para el espectador que no está leyendo nada, la experiencia es literaria, porque la fuerza de esa frase no está en Clint Eastwood, que ya tiene su fuerza, no está en la fotografía, que ya tiene su fuerza, está en cómo está articulada esa frase, ¿no? Para resolver una situación aparentemente apabullante, ¿no? Que alguien mate a sangre fría a un hombre desarmado. ¿Y cuál es la solución? Una solución literaria. Sí, sí, es verdad. Yo creo que la literatura, con el resto de las artes, hay una comunión necesaria, evidentemente en el cine, como decías, en la música también. Antes citabas a Leonard Cohen. Bueno, es escritor, era escritor y letrista. Sí. Y ahí está. Pero incluso en la pintura, en la forma de explicar, de entender, de expresar, hay una narrativa evidente, que es donde está la literatura. Nos envuelve, yo creo, o lo envuelve casi todo. Y muchas veces es la literatura lo que marca la diferencia. Es decir, es en la literatura, eso se ve muy claramente en el cine, ¿no? Muchas de las grandes películas lo son, porque además de tener la mirada de un gran cineasta, además de tener la interpretación de unos grandes actores, tienen el texto de un gran escritor. Sí. Eso está en todas las películas de Billy Wilder, que antes que director fue escritor de cine, ¿no? Guionista. Sí, yo creo que al final es el director lee el guión a través de las imágenes que nos muestra. Totalmente, totalmente. Es un lector. Me están llamando de la radio, está en cuestión. Muchas gracias, Lorenzo, y un fuerte abrazo. Seguimos y ya vamos. Pues muchas gracias a ti, Gonzalo, un placer y que siga adelante el proyecto. Seguimos. Un abrazo. Muy bien, venga, otro para ti. Hasta luego. Adiós.